Buenos días, yo soy Pablo Linares Flores y en esta ocasión les vengo a explicar lo que es el delito de robo simple. Antes de iniciar lo que son ya más detalladamente con lo que es el delito de robo, tenemos que tomar en cuenta varios antecedentes con lo que es respecto al robo. Bueno, originalmente en el derecho romano tenemos la figura que es el hurtum. El hurtum, obviamente, para los romanos tenía un carácter meramente privado, es decir, era un delito privado, es decir, de carácter económico, que eso más que nada se regulaba dentro de una legislación meramente civil. Bueno, el, el hurtum como tal, obviamente se contextualizaba dentro de las 12 tablas, y obviamente consistía en más que nada en la cosa, más que nada el objeto por lo que se cometía el delito, el contacto con la cosa, obviamente el sacar o el trasladar la cosa y obviamente el causarle el daño a lo que era la persona que tenía originalmente la posesión de la cosa. Bueno, también obviamente ya remontándonos a lo que era nuestro país como tal, podemos referirnos a lo que es los mayas y los aztecas, que obviamente tenemos que tomar en cuenta que sus legislaciones penales eran meramente de pena de muerte para cualquier tipo de delito o incluso castigos meramente crueles e inhumanos. Para los aztecas, obviamente, lo que era el delito de robo se dividía en dos cuestiones, lo que era el robo de guerra, que ese se castigaba completamente con la pena de muerte, y obviamente estaba el robo simple o de cosas relativamente sencillas, en el cual obviamente el castigo de igual manera consistía en aprensarlo o encerrarlo, por así decirlo, y exhibirlo dentro de el ojo público y ser señalado por toda la sociedad azteca. Obviamente después tenemos lo que fue ya dentro de la época colonial, tenemos las siete partidas, las leyes de las Indias y aquí como un paréntesis que me pareció curioso es que en la legislación de España y con la legislación de México, en la legislación española se distingue lo que es el hurto y el robo. El hurto es el robo pero sin violencia y el robo como tal es con violencia, a diferencia de lo que es el robo aquí en México que indiferentemente con o sin violencia y con violencia es una agravante. Bueno, cerrando ese paréntesis, tenemos lo que es ya prácticamente el México independiente, tenemos tres códigos penales, el actual código penal de allá por la década de los 30 más o menos, ya te define lo que es el robo como tal. Ya cuando nos remontamos a lo que es la legislación actual, obviamente tenemos que referirnos primero al ordenamiento jurídico de la entidad de Puebla, que obviamente eso se remonta al 373 del Código Penal para el Estado de Puebla, en el cual define al robo como aquella persona que comete el delito de robo, aquella que se apodere de un bien ajeno mueble, hay que tenerlo en cuenta este concepto que tiene que ser un bien mueble, obviamente sin derecho y sin consentimiento y si no cumple con las disposiciones de la ley. Bueno, a diferencia de lo que es el Código Penal Federal, del 367 me parece, obviamente en el Código Penal Federal cambia el concepto de bien a concepto de cosa, haciéndolo un poco más genérico en todo esto. Aquí tenemos que tomar en cuenta algunos elementos de lo que puede ser el robo. Primero están la cosa o el bien. La cosa o el bien tiene que ser completamente ajeno, obviamente tiene que ser una cosa o bien mueble, es decir, que se pueda desplazar, es decir, que fácilmente se pueda salir de la esfera de dominio. También tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser sin derecho y sin consentimiento. Con respecto a lo que es el consentimiento, tenemos en cuenta los tres tipos de consentimiento, el expreso y el tácito, en el cual que es el consentimiento verbal o por escrito, que únicamente si se demuestra que hay este tipo de consentimientos, obviamente no existe como tal el delito. Y está el tercer tipo de consentimiento, que es una causa de justificación, que es el presunto, en el cual se presume que una persona puede otorgar su consentimiento y obviamente es una causa de justificación como tal. Y otro dato que también tenemos que señalar es que el robo es un delito de posesión precaria, es decir, a diferencia de lo que puede ser,
por ejemplo, de los delitos de posesión derivada. En los derivados, obviamente, se da por medio de un contrato y se da sobre un objeto en cuestión. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta algunas teorías de lo que puede ser el apoderamiento. Obviamente, en las teorías del apoderamiento tenemos en total 5, obviamente heredadas del derecho romano. Entre ellas consiste, en una de esas está el tocar la cosa, por ejemplo. También está el de, aparte de tocar la cosa, también el remover la cosa. También, siguiendo ese orden lógico, también no solamente basta con tocar y remover la cosa, sino también es únicamente guardarla en un lugar seguro una vez que ya salió de la esfera del dominio del sujeto pasivo. También, obviamente, también está otra teoría en la cual es sacarle provecho a la cosa que ya se removió, se sacó de la esfera de dominio y se guardó en un lugar seguro. O sea, es sacarle provecho a la cosa como tal. Para efectos en nuestro país y sobre todo para Puebla, obviamente la teoría del apoderamiento se consiste en la tercera, que es únicamente sacar la cosa de la esfera de dominio. Bueno, ahora tenemos que tomar en cuenta cómo se castiga el delito de robo como tal. El delito de robo se castiga únicamente de acuerdo a la cuantía. ¿Y cómo se calcula la cuantía? Por medio de las UMAS. Las UMAS o unidades de medida de actualización vienen a sustituir lo que anteriormente se contemplaba como salarios mínimos. ¿En qué consiste? El 374 lo dice claramente, en el cual obviamente se toma en cuenta lo que es menos de 30 UMAS, más de 30 UMAS, pero menos de 100 UMAS, y más de 100 UMAS, pero menos de 300, y 300 UMAS como tal. Es a grosso modo lo que sería la cuantía de acuerdo al valor del objeto. También en Puebla existen otros tipos de castigo, por ejemplo, lo que es el robo de servicios públicos, lo que puede ser la luz, la electricidad, el drenaje, el agua, etcétera. También está y el robo de, obviamente, de productos de ferrocarrileros, en el cual, obviamente, estos se castigan entre los 6 a los 12 años. El Código Penal Federal obviamente se elimina lo que es el castigo por robo en ferroviario como tal, y aquí se contempla lo que es menos de 100 UMAS, más de 100 UMAS pero menos de 500 y 500 UMAS como tal, y también ambas, tanto legislaciones como estatal o como federal, también contemplan lo que es el robo de vehículos y se castiga de 4 a 8 años. Ahora, tenemos que tomar en cuenta, obviamente, del curso de Derecho Penal 1, lo que son dos tipos de delitos, como tal, que también competen al robo, lo que es el delito frustrado y el delito intentado o tentativa inacabada. Delito frustrado como tal, obviamente, es la intención de que tiene el sujeto activo de, obviamente, cometer la conducta típica y antijurídica, pero que por terceros o por causas externas, obviamente, ya no comete el delito. A diferencia de lo que es el delito intentado, que como tal, obviamente, es por voluntad de lo que es el sujeto activo, desiste de cometer la acción como tal. Es importante recalcar que es en el segundo, en el delito intentado, es por la voluntad del sujeto activo el no cometer el delito. Por decirlo así, yo estoy convencido en querer robarme tal objeto. Lo tomo, pero antes digo, no, mejor no, y lo dejo. A diferencia del inacabado, en el cual obviamente lo tomo, tengo el ánimo de, obviamente, de apoderarme de ese bien ajeno, tomarlo, pero por cuestiones de terceros o causas externas a lo que era de mi voluntad, obviamente ya no se realiza o se consuma el delito. Ahora bien, mucha gente hace como que fueran sinónimos lo que es robo, asalto y atraco, cuando en realidad son completamente diferentes. Robo es una
un tipo penal que contempla el código completamente diferente a lo que puede ser robo y atraco. Aquí hay que surgir o diferenciarlos muy bien. Robo, obviamente, como ya se viene explicando, es un tipo penal o un delito que se puede cometer de acuerdo al apoderamiento de un bien. El asalto o el atraco como tal, obviamente se dan con la intención de causarle un mal, que no necesariamente tiene que ser con una finalidad de apoderarse de un objeto, sino puede surgir, obviamente, otro tipo de delitos con un fin que puede ser diverso. ¿En qué se puede diferenciar el asalto con el atraco? Que si bien es cierto, cumple con el mismo propósito, pero el lugar es lo que los va a diferenciar. El asalto como tal se da en un despoblado o un paraje solitario, mientras que el atraco se da en los suburbios de una ciudad. Y tanto el asalto como el atraco se castigan con el máximo de 20 años y mínima de 8.